Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Steven. El día de hoy voy a hablarte sobre las medidas de protección según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Debes tomar en cuenta que a partir del artículo 190 al artículo 214 no voy a hablar de ese tema, puesto que a consideración de este expositor son temas más administrativos internos que de manera procesal directa. Entonces, paso directamente con la explicación del tema en cuestión, que son las medidas de protección. Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad competente, ya sea de manera judicial o administrativa, cuando se ha producido o existe un riesgo inminente de que exista una violación de derechos por acción u omisión, ya sea del Estado, de la sociedad, de los padres o del que esté a cargo del niño o adolescente. Hay que manifestar que pueden decretarse una, dos o más medidas de protección para un mismo caso y obviamente puede ser aplicada ya sea de manera simultánea o de manera sucesiva, una en vez de la otra. Las medidas de protección, como te acababa de mencionar, son administrativas y judiciales. Un claro ejemplo de medidas de protección administrativas tenemos en el aspecto educativo, terapéutico, psicológico, material, de cuidado, de reinserción familiar, de alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un derecho del niño o adolescente, etc. Y la otra, que son las medidas judiciales, tenemos tres: el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la adopción. Debo manifestar, y pues sería de manera lógica, enmarcar que son competentes para disponer las medidas de protección judiciales únicamente los jueces de niñez y adolescencia. Los que pueden emitir las medidas administrativas de protección son los jueces también de niñez y adolescencia, pero también las juntas cantonales de protección de derechos y este, las entidades de atención en los casos contemplados dentro de este código. Perfecto. Hay que manifestar y hay que aclarar que las medidas dispuestas por las juntas cantonales pueden ser apelables. ¿Ante quién? Ante los jueces de niñez y adolescencia. Que los jueces de niñez y adolescencia resuelvan dicha medida de protección, esa resolución no está sujeta a recurso alguno. Bueno, empezamos con lo que es el acogimiento familiar. El acogimiento familiar es una medida temporal de protección dispuesta de manera judicial que tiene como finalidad brindar a un niño o adolescente privado de su familia una familia idónea y adecuada a sus necesidades, a sus características y condiciones. Eh, Según el artículo 221 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la situación de pobreza de los progenitores y de los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad en línea recta o colateral no es por sí misma una razón suficiente para resolver el si es pertinente o no el acogimiento familiar. Perfecto. Bueno, y es que justamente dentro de este tema que es el acogimiento personal, familiar, según el artículo 225 tenemos lo que es una prelación. Y es que para el acogimiento familiar se seguirá el siguiente orden de prelación o se tratará de pretender seguir ese orden. El primero es que pues el niño vaya directamente a la familia a la cual ambos progenitores o el padre o la madre, según quien ejerza la patria potestad, haya entregado al niño, niña o adolescente para su cuidado y crianza. Y pues obviamente una familia que garantice la protección y desarrollo integral del niño, niña o adolescente, preferentemente de su etnia, de su pueblo y de su cultura. Y pues dentro de esto, pues se nos refleja lo que son los deberes dentro del proceso de acogimiento familiar, deberes y derechos de los niños y adolescentes, deberes y derechos, así como responsabilidades del niño acogido en general. Y es justamente dentro del artículo 229, dentro de este título, que nos habla sobre la terminación del acogimiento familiar. El acogimiento familiar termina por cuatro razones. Porque el niño
se reinserta a su familia biológica porque el niño fue adoptado, porque se emancipó, este, o porque existe una resolución de la autoridad competente que dispone que se termine el acogimiento familiar. Luego llegamos a lo que es el acogimiento institucional. Y es que el acogimiento institucional también es una medida de protección, pero transitoria, de protección dispuesta por la autoridad judicial en los casos en los que no sea posible un acogimiento familiar para los niños o adolescentes que se encuentren privados de su familia. Esta medida es como un último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de atención debidamente autorizadas. Durante la ejecución de esta medida, la entidad responsable tiene la obligación de preservar, mejorar, fortalecer los vínculos familiares y obviamente prevenir lo que es el abandono de dicho vínculo familiar. Aquí también dentro del artículo 223 nos refleja lo que son la terminación del acogimiento institucional, el cual se encuentra inmerso dentro de 5 numerales. El primero es cuando el niño se reincorpora a su familia biológica, existe un acogimiento familiar, fue adoptado, fue emancipado o existe una resolución de la autoridad competente. Luego llegamos a lo que es el procedimiento administrativo de protección de derechos. El procedimiento reglado en este título se aplica para la sustanciación de los siguientes asuntos. El primero, la aplicación de medidas de protección cuando se ha producido una amenaza o violación de los derechos individuales o colectivos de uno o más niños, niñas o adolescentes. Dos, el conocimiento y sanción de las infracciones sancionadas con amonestación. Y tres, el conocimiento y sanción de las irregularidades cometidas por las autoridades de atención. Le compete a los órganos que registraron y autorizaron a la entidad infractora. Entonces, recapitulemos. El procedimiento que se encuentra arreglado a partir del artículo 235 únicamente se aplica para la sustanciación de la aplicación de medidas de protección para los niños, del conocimiento y sanción de ser el caso de las infracciones sancionadas con amonestación y el conocimiento y sanción de ser el caso de las irregularidades cometidas por las entidades de atención. El conocimiento y resolución de los asuntos señalados en los literales A y B corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón en el que se produjo la amenaza, violación de derecho o infracción, de ser el caso. Luego llegamos a lo que es la legitimación activa. ¿Qué es un legitimado activo? El que puede presentar la demanda, el que puede presentar el reclamo, el que puede presentar su queja o su solicitud. Sin perjuicio de la facultad de los órganos competentes para actuar de manera oficiosa y de los casos en los que se concede acción pública, pueden proponer la acción administrativa de protección el niño o adolescente afectado, cualquier miembro de su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tres, por supuesto que la Defensoría Pública del Ecuador. Cuatro, las defensorías comunitarias. Y cinco, cualquier otra persona o entidad que tenga un interés en ello. O sea que prácticamente cualquiera. Sí, cualquiera es un legitimado activo, sin perjuicio de la facultad de que existan órganos competentes para actuar de manera oficiosa. ¿Sí? Dentro de este proceso, pues, a partir del artículo 237 nos da lo que es el inicio del procedimiento. El procedimiento administrativo de protección de derechos puede iniciarse de manera oficiosa mediante denuncia verbal o escrita en la que se señalará, pues, el organismo ante el cual se comparece, las generales de ley, la identificación más detallada posible del niño o adolescente afectado, la identificación más detallada posible de la persona que afectó al niño y las circunstancias del hecho denunciado con indicación del derecho afectado y de la irregularidad imputada. Dentro de las 48 horas de conocido el hecho y recibida la denuncia,
El organismo administrativo va a abocar conocimiento y señalará día y hora para la audiencia de contestación correspondiente. La citación para la audiencia se practicará personalmente o mediante una boleta dejada en el domicilio del citado en el día y hora hábil. La audiencia, pues obviamente tratará al margen de lo posible y en virtud de las defensas técnicas aplicadas, oirán sus alegatos verbales y obviamente comenzando por parte de la persona que denuncia, concluido el denunciante, los cuales se oirá reservadamente al adolescente o al niño de ser el caso, siempre y cuando éstos estén en condiciones de expresar su opinión. Quiero por favor volver a recordar que este es un procedimiento administrativo, no judicial. Eh, Adicional a ello, a continuación de esto, el organismo sustanciador va a procurar que las partes concilien, si la naturaleza del asunto es, pues, lo permite. Eh, y si las partes concilian, se dispondrá una medida de protección tendiente a favorecer las relaciones entre los afectados y se determinarán los mecanismos de evaluación y seguimiento de la medida de protección. En caso contrario, si existen hechos que deban ser probados, el organismo sustanciador convocará de inmediato a una nueva audiencia para la rendición de pruebas, la cual deberá celebrarse a más tardar dentro de los siguientes 5 días hábiles. El organismo sustanciador tendrá la facultad de disponer las pruebas e investigaciones que considere necesarias, como en cualquier proceso normal. Luego llegamos a lo que es, dentro del artículo 239, lo que es la audiencia de prueba, la gestión probatoria. Las partes van a rendir todas sus pruebas en la misma audiencia, luego de lo cual podrán exponer verbalmente sus alegatos, comenzando por la parte denunciante. Si el organismo sustanciador lo estima necesario por la extensión de estas pruebas, pues podrá establecer un receso de hasta 3 días hábiles. La resolución, el organismo sustanciador va a pronunciar su resolución definitiva en la misma audiencia o a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes. Los requerimientos de las acciones de protección, si son urgentes, deberán cumplirse de inmediato o en su defecto dentro del plazo de 5 días contados desde la notificación de la resolución correspondiente, la misma que podrá hacerse en la misma audiencia. En caso de incumplimiento del requerimiento, el denunciante o la Junta Cantonal de Protección recurrirá al juez de la niñez y adolescencia para que aplique dichas sanciones por violación de los derechos. Para este efecto, se observará el trámite correspondiente de lo que es una acción de amparo constitucional. ¿Sí? Para este efecto, se va a observar el trámite correspondiente a seguir, el cual es, pues, una acción de amparo constitucional. Entonces, esta parte de aquí es muy importante que podamos, sobre todo, saberla entender, puesto que es muy amplia a la hora de ser estudiada. Continuemos. Perfecto, ya. Luego llegamos a lo que es el artículo 241, que es referente a la impugnación. La impugnación es apelar, no estar de acuerdo con algo y reclamar. Contra las resoluciones pronunciadas por el organismo sustanciador, solo caben los siguientes recursos, que son dos. El primero, de reposición. ¿Esto qué significa? Que debe proponerse primero en el término de 3 días ante el mismo órgano que la pronunció, quien la resolverá en el término de 48 horas. Y la otra es de apelación ante el juez de la niñez y adolescencia con jurisdicción correspondiente al órgano que pronunció el fallo o denegó a trámite la petición. Esta apelación debe interponerse en el término de 3 días contados desde que se dictó la resolución impugnada o se denegó la reconsideración según el caso. El recurso de reposición se resolverá en una audiencia que se fije para el efecto, de acuerdo con las normas de esta misma sección en las que las partes presentarán únicamente sus alegatos verbales.
El expediente que contenga el recurso de apelación se remitirá en el plazo máximo de 48 horas al juez de la niñez y adolescencia, el cual abocará conocimiento del proceso administrativo y convocará a una audiencia para resolver el recurso, que deberá llevarse a cabo en el término máximo de 72 horas. En la audiencia de resolución, las partes podrán presentar sus alegatos verbales y única y exclusivamente aquellas pruebas que se demuestren que por su naturaleza no se hubieran conocido en el proceso administrativo. El juez de la niñez y adolescencia, dentro del plazo de 5 días, deberá dictar sentencia, lo cual no podrá ser objeto de recurso alguno posterior y deberá ejecutarse inmediatamente. Ninguno de estos recursos van a suspender la ejecución de las medidas de protección adoptadas. El desistimiento, como la mayoría de ustedes han de saber, de la acción administrativa no impide que el órgano sustanciador pueda continuar con el procedimiento, con la continuación de la causa, cuando lo estime necesario para la adecuada protección de los derechos del niño, niña y adolescente. En ningún caso el procedimiento sustanciado ante el organismo administrativo podrá durar más de 30 días hábiles. Cuando el organismo administrativo competente se niegue de manera indebida a dar trámite a una denuncia presentada de conformidad con las reglas de este título, se sancionará a los miembros que concurrieron a su voto y, obviamente, a denegarlo, con una multa de 50 a 100 dólares americanos. Cuando exceda los plazos máximos contemplados para la duración del procedimiento, se sancionará a sus miembros responsables del retardo con una pena de multa prevista en el artículo 249 de este código. Y con ello, pues, damos por concluida todo lo que es la revisión de las medidas de protección, lo que es la cuestión administrativa de las medidas de protección, lo que es la cuestión judicial de las medidas de protección y sobre todo lo que es el procedimiento administrativo de protección de derechos, ¿sí? Lo cual esto es una parte muy, muy específica que abarca desde el artículo 235 hasta lo que es el artículo 244. Son unos pequeños artículos, sin embargo, pues este procedimiento administrativo para la protección de derechos es muy importante que puedan conocerlo, puesto que tiene ciertas salvedades que podrían llegar a afectar si no se dominan al 100%. Sin nada más que manifestar y esperando que te haya gustado el video, pues en el siguiente video vamos a abarcar lo que es la cuestión de las sanciones e infracciones según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y posterior a ello, pues procederíamos con el estudio pormenorizado del título 10 sobre la Administración de Justicia de la Niñez y Adolescencia, el mismo que abarcaría cuestiones procedimentales referentes al derecho de alimentos y todo lo referente a los niños y adolescentes según la normativa ecuatoriana. Sin nada más que manifestar, espero que te haya gustado. Bye bye. Tengo un buen día.